Me gustaría comenzar preguntando hasta dónde creen ustedes que el periodismo independiente cubano está participando ya de un cambio político en Cuba. Y no me refiero solo desde el punto de vista de la posible sustitución de estructuras de gobierno, de cambio de sistema, sino de un cambio a nivel de la mentalidad de los ciudadanos y de reconfiguración de la sociedad civil. Buenos días, Yanko, y gracias a la invitación, a ti, a Rialta, a la invitación a esta conversación sobre periodismo independiente en Cuba. Yo coincido con lo que tú dices, ¿no? En el ámbito de la discusión pública cubana, yo creo que el salto de calidad más grande, tomando en cuenta, bueno, distintos gremios, maneras de expresión, etcétera, en la última década ha sido dado por el periodismo independiente. Yo recuerdo cuando el periodismo independiente en sus inicios, o al menos cuando yo me incorporé a él, hace ya más de 20 años, cuando los periodistas en realidad eran activistas, no eran periodistas propiamente dicho, eran activistas de derechos humanos, etcétera, que bueno, comenzaban a compartir información, ¿no? Y cómo después, a través de un proceso de autodidacta, digamos, de formación autodidacta, fueron como un poco pasando al periodismo y así hasta llegar a día de hoy, donde ya muchísimos periodistas independientes cubanos son graduados de periodismo de universidades, tanto cubanas como del resto del mundo, ¿no? Y dado este gran salto, esta gran profesionalización del gremio y esta gran diversidad que existe hoy en día en el periodismo independiente, en las publicaciones, en los enfoques, en las líneas editoriales, etcétera, sin duda yo creo que está jugando un rol fundamental en cuanto al cambio político en Cuba y en cuanto a la configuración de la sociedad civil. Nunca olvido que le estamos hablando de un segmento aún todavía hoy bastante estrecho de la población cubana, un segmento urbano, blanco, profesional, y dado son razones exógenas a nosotros mismos, se ha dado el gap, la gran distancia que hay entre Cuba y la sociedad del conocimiento hoy día en el mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí el periodismo independiente ha logrado dentro de esta dificultad tan grande que existe, pues dar un salto, ir más allá incluso de la mera información y estar haciendo una labor pedagógica y también estar viendo Cuba de una manera transnacional, cosa que a mí también me parece muy, muy importante. Yo creo que estamos también ensayando, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo, si bien, digamos, el acceso a Cuba todavía es bastante limitado para los medios independientes, sí está haciendo todo un ensayo, toda una apuesta de largo, digamos, para un momento en el que evidentemente los cubanos tendrán más acceso a los medios, ¿no? Yo creo que en ese momento no es cuando se debería comenzar a ejercer ese periodismo, sino es la manera en que lo hemos estado haciendo en todos estos años. Eso dice mucho del periodismo cubano. Dice que, de alguna manera, ya está, digamos, interviniendo en un espacio ampliado del periodismo, de que se habla mucho últimamente en los medios de comunicación globales, de que el periodismo no solo es para dar noticias inmediatas, para eso hay montones de otras herramientas ahora mucho más inmediatas que lo que puede hacer una revista o incluso un diario. Pero el hecho de que no sean periodistas que vengan de las letras, yo veo que de alguna manera que el énfasis está en crear un discurso colectivo, en abrir un espacio de debate, en abrir un espacio de conversación, en decir cosas a través del periodismo que desbordan el ambiente, digamos, el ámbito estrecho de la noticia. Yo creo que uno de los valores que tiene el periodismo independiente cubano ahora mismo es la amplitud. Una amplitud de la que ni siquiera a veces nosotros somos conscientes. En estos momentos hay más de 60 medios en activo que trabajan con información periodística. Y muchas veces, cuando nos referimos a periodismo independiente, estamos hablando de 10, 12 medios que son los que más ubicamos, los más visibles, y el periodismo independiente cubano es mucho más que eso. Y dentro de eso hay un espectro ideológico, de calidad, de enfoque, que es importante tener en cuenta. En estos momentos todavía el gremio tiene un nivel de desorganización, o sea, todavía ni siquiera podemos reconocernos como un sistema. Yo creo que se están creando bases, hay
Hay hechos importantes como las declaraciones de medios y estas cosas que van dándole una identidad al gremio que todavía no existe, pero eso en sí no es malo. O sea, dentro del propio periodismo cubano hay lo que se llama un pluralismo externo. Hay veces que hay personas que quieren que un medio represente todas las posturas y entonces quieren pedirle a un medio en específico que tenga un trabajo a favor del embargo y otro en contra del embargo. No tiene que ser así, hay diferentes modelos. Y uno de los modelos que funciona en el mundo es el pluralismo externo. Lo que importa es que dentro del espectro amplio de gremios, de medios, usted puede encontrar tanto ese medio que defiende esta postura como este que defienda la otra. Y eso es lo que necesita la sociedad cubana. Y yo creo que de manera tal vez incipiente, todavía falta avanzar un poco, pues se ha logrado. Y en cuanto al cambio político, sí, también coincido. Si uno analiza, por ejemplo, lo que pasó en Europa del Este con las publicaciones de amistad, sobre todo en la República Checa y en Polonia, que fue donde más auge tuvieron los medios independientes. Cuando uno analiza los estudios que se hicieron luego, casi todos los participantes coinciden en que fueron un experimento para la democracia y para la esfera pública que vendría después. El que crea que la democracia va a ser todo color de rosa y que todos nos vamos a entender y que todos va a ir bien, está equivocado. Sobre todo, no se puede esperar eso. Eso no existe ni en las democracias más avanzadas, ni va a existir en la democracia que venga luego de 60 o 70 años de dictadura y de totalitarismo, donde se ha erosionado por completo y se ha destruido el espíritu cívico y el espíritu de diálogo y el espíritu de debate. Entonces yo creo que hoy, aunque hay enfrentamiento entre medios, aunque en las redes sociales se den polémicas muy ardientes, el hecho de que se den esas polémicas y que lleguemos incluso a discutir sin tener que bloquearnos o a poder no entendernos, pero al menos aceptar las posiciones del otro, y eso es un punto de avance para la Cuba que va a venir. Y indiscutiblemente, pues yo creo que los medios independientes cubanos y las redes sociales también, más allá de los medios, pues han servido para estos ensayos como para ir calentando el brazo para cuando tengamos ese momento o seamos capaces de llegar a ese momento, pues no partir de cero. A partir de lo que decía Pablo, y lo que decía José Raúl y tú mismo apuntabas al inicio, creo que la prensa independiente, sea cultural o sean diarios generalistas, al final lo que están haciendo es, están contribuyendo a construir un nuevo tipo de discurso y sobre todo a crear un nicho para la opinión y la información alternativa a la línea establecida por el gobierno. De tal manera que un lector con unas inquietudes determinadas está encontrando en la prensa independiente, en esa pluralidad, en ese abanico que apuntaba José Raúl Gallego, o sea, en esa pluralidad está encontrando la información que él puede necesitar. Hasta hace unos años, cuando justamente decía Pablo que los periodistas, más que periodistas, eran activistas que informaban, era para un ciudadano cubano residente en la isla, incluso fuera de ella, encontrar esa información, encontrar la manera de informarse de esa realidad que estaba sucediendo al margen de la prensa y de la información que transmitía el Estado, era prácticamente imposible. Eran como pequeñas luces que se lanzaban y que la gente captaba. La unificación en un cauce común de un grupo de medios de prensa independientes de diferentes perfiles, con diferentes puntos editoriales, va a ayudar a la reconfiguración social, a una nueva configuración de la información y de la estructura de la sociedad. Y de pronto se crea frente al Estado, donde estaba un monopolio de información, se crea un pequeño vehículo de emisiones de información diferentes. La experiencia nuestra desde la articulación del discurso cultural es igual. O sea, durante una época el Estado monopolizó el discurso cultural, lo encerró en sus revistas, en sus publicaciones, y desde allí emitía la información cultural, pero también emitía juicios de valor en contra de las figuras intelectuales que le eran molestas. Tengo el caso, por ejemplo, de Jesús Díaz, cuando desde la jiribilla crearon todo un gran dossier contra Jesús en juicios de valor sin ningún sustento y para intentar desacreditar y desarmar una iniciativa como Encuentro de la Cultura Cubana.
que fue pionera, estaba sola en ese momento en esa iniciativa. Con el paso del tiempo y la consolidación de medios de prensa, ya esas estrategias del Estado no son posibles. Ya no puedes convertirte en el único emisor de juicios de valor o de validaciones estéticas o de postulados editoriales, porque la prensa independiente, en el caso de las revistas de nuestro tipo, te sirven de contrapeso y los intelectuales empiezan a comparar posiciones, empiezan a comparar desde lo anunciado por el Estado y lo anunciado por los diferentes medios de prensa independientes. O sea, de alguna manera, todos los diarios generalistas, las publicaciones especializadas, nos hemos convertido en contrapeso de las opiniones emitidas por el Estado, al mismo tiempo que estamos vertebrando un nuevo tipo de sociedad, una sociedad más informada e informada desde la pluralidad. Tenemos que partir de la deconstrucción de un discurso, ¿no?, arcaico ejercido por el Estado cubano, ¿no?, sobre la nacionalidad, incluso más allá, sobre el tema de la soberanía, ¿no? Y la propia Internet como medio, ¿no?, como vehículo de información, nos ha permitido pues, hablarle a los cubanos, a la comunidad cubana, independientemente de donde estén, ¿no? Y todos sabemos que el castrismo, uno de sus pilares iniciales fue, bueno, la división, ¿no?, de la sociedad en malos, buenos, depende del lugar donde resides aquí, resides allá, estás legitimado para hacer o decir algo en dependencia de donde tú residas, ¿no? Y hoy en día yo creo que Internet ha acortado esas distancias, la isla ha dejado de estar tan aislada y ha roto todas esas barreras. Y yo creo que ese enfoque, que es un enfoque o un tratamiento de la realidad cubana cuasi natural en los medios independientes, contribuye sin duda a deshacer todos esos, bueno, divisiones ideológicas, políticas, compartimentos estancos que promovió durante tanto tiempo el gobierno cubano. Yo recuerdo en los años 90, a fines de los 90, una gran discusión, no era una discusión, digamos, un gran debate soterrado acerca de cuando justamente la revista Encuentro, la cultura cubana, que mencionaba Ladislao, puso el énfasis en bueno, darle protagonismo a los cubanos del interior de la isla y como no solamente era sacar información de ahí, sino llevarla también, ¿no?, a la isla y romper justamente esas barreras, ¿no?, del dentro-fuera, del a favor en contra, y ver la cultura cubana y la sociedad cubana de una manera mucho más compleja y más rica, ¿no? Ya hoy en día de eso ni se habla, ya hoy en día la discusión pública cubana atañe tanto el dentro-fuera, los propios medios son ejemplo de eso, ¿no? Casi todos los medios independientes cubanos son redacciones híbridas, ¿no?, con partes dentro, partes fuera de la isla, y sus lectores también. Si hablamos de lectores directos, y me atrevo a decir que no solamente en Diario de Cuba, sino en muchos otros medios cubanos, la mayoría viene del sur de la Florida y de otros países europeos, ¿no? Lectores directos, ¿eh? Después de lectores indirectos o vías alternativas es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que bueno, que eso ha dejado de ser importante, ¿no? Ese enfoque social al que todavía, por supuesto, se aferra el castrismo. Es una post-Cuba, es una Cuba ya con otra visión, con otro enfoque en el que esas cosas dejan de ser importantes, ¿no? No, a mí por lo menos no solo me parece que es un tema superado, sino que es un tema que deberíamos empezar a hablar también como que es una ventaja que tiene Cuba con todas estas publicaciones asentadas. A fin de cuentas, se está haciendo cultura cubana en México, se está haciendo cultura cubana en España, se está haciendo cultura cubana en los Estados Unidos, y luego quedan las redes y quedan esas conexiones, esa presencia, y es algo que a mí me parece una de las grandes bazas. Si la migración tiene algo positivo, esta es una de las cosas positivas que tiene a largo plazo para Cuba. No sé cómo lo ven ustedes. Es un gran espectro el periodismo independiente dentro de él hay de todo. O sea, no se puede hablar de manera general que todos los medios estén haciendo lo mismo. Primero porque no es el objetivo de todos los medios. No tienen la intención todos los medios de lograr lo mismo, pero sí se puede ver que existe eso que planteabas, ¿no?, como una actualización de debate que no están presentes en otros sectores de la sociedad cubana.
O sea, si vamos a la prensa oficialista es el reflejo del sistema al que se subordina, que es el gobierno cubano, que es un gobierno conservador, retrógrado, que durante un tiempo, o durante todo este tiempo, se ha creído el ombligo del mundo, y cuando nosotros salimos de esa campana donde estamos metidos, nos damos cuenta que el mundo siguió avanzando, que el mundo siguió caminando, y que hay hoy una serie de debates, una serie de preocupaciones en las cuales el gobierno cubano o la política oficial cubana se distancia o se posiciona contrario. Y este tipo de medios están tratando de restablecer esa conexión natural que tiene que existir entre Cuba y el mundo, porque no estamos aislados y mucho menos en estos momentos. Entonces, en ese sentido, sí creo que algunos medios independientes han sido básicos para llevar y conectar con el lector cubano cosas que están pasando en otros lugares del mundo, preocupaciones que son de carácter global, que están teniendo lugar en otros países, en otros entornos, y que en Cuba todavía como que las ven como distantes, como ajenas. Y en el caso particular del periodismo, creo que no solamente han sido los temas, sino la manera de contar, la manera de decir. El periodismo en el mundo está a años luz de lo que nosotros estudiamos en las escuelas. Incluso los que nos graduamos hace menos años, los que se acaban de graduar, lo que nos están enseñando como periodismo, en términos de forma, en términos de discurso, está a años luz de lo que está pasando en el mundo. Y creo que eso también es uno de los atractivos del periodismo independiente. Cuando un lector que viene de chocar con lo que se produce en el New York Times, en el Washington Post, lo que se produce en otros lugares, pues llega a los medios independientes, pues en algunos lugares encuentra como una luz, como unos parecidos, como unos ecos, con esos lenguajes que le son más acorde a su generación, más acorde a la manera en que se produce y se consume el contenido en el mundo, en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que también en algunos lugares del periodismo independiente, pues se puede ver esa actualización, ese acercamiento a cómo se hace periodismo en otros lugares del mundo que no se encuentra en la prensa oficial cubana. Como yo la percibo, es una ventaja. O sea, imaginemos el escenario opuesto, que estuviésemos dentro, todos en la isla, con un exilio mínimo, la manera de hacer periodismo, la manera de poder producir información sería otra muy diferente a la ventaja que tenemos hoy de esa pluralidad. A nivel social, también es otra Cuba, porque es una Cuba plurinacional, es una Cuba que ya no solo está compuesta por el archipiélago o la isla de Cuba, sino también por las comunidades asentadas fuera de ese territorio nacional, pero que influyen directamente en el suceso político, en el suceso cultural de la nación. Uno de los grandes problemas que tiene por resolver el gobierno cubano es la igualdad de condiciones entre todos los cubanos, sin importar el lugar donde residan esos cubanos. Por tanto, cuando nosotros estamos emitiendo información a esa nación plural, nos estamos de alguna manera adelantando a lo que tiene pendiente aún por solucionar el gobierno cubano, que es la igualdad nacional. Es decir, que la embajada cubana que está en Etiopía funcione para igual, para un cubano residente en la isla o para mí, que llego y se me ha perdido el pasaporte en Etiopía y que ese funcionario entienda que él está ahí para solucionarme o para ayudarme a solucionar un problema que tengo yo como ciudadano del país que lo nombró embajador, no para que se cree esa división, esa partición entre dos caras nacionales. Y para nosotros, a la hora de crear información y de pensar el país, como decía Pablo, un país transnacional fuera de la isla, o sea, es un paso por delante incluso de las medidas que tiene pendientes por solucionar el propio gobierno cubano y la propia jurisdicción y justicia y sociedad cubana a nivel de burocracia, a nivel de relaciones, a nivel de igualdad nacional. ¿Hay alguna posibilidad de que algún medio cubano alguna vez intente, digamos, en una situación muy ideal, hacer algo parecido a la pluralidad que tienen los medios independientes cubanos, a tener algún tipo de opinión divergente? Lo puede intentar, pero lograrlo no. O sea, en este caso,
Siempre hay que analizar estas cosas dentro de una lógica de sistema. ¿Hay alguna esperanza ahí de alguna manera de poder trabajar con los medios oficiales cubanos? Las actuales circunstancias, pienso como Raúl, se puede intentar, pero poco van a lograr. Vimos la última reunión de la Unión de Periodistas de Cuba, cómo el gremio del periodismo oficialista o estatal cubano se cierra en banda y tiene no una pugna, sino así intentos de deslindarse de lo que es, digamos, la oficina ideológica del Partido Comunista. Soy bastante escéptico de que en las circunstancias actuales otra cosa es en un cambio de escenario, ¿no? Puedan hacer algo. Sin embargo, yo sí veo, digamos, como pequeños o no tan pequeños, incluso avances, sobre todo en el ámbito digital de la prensa estatal, por ejemplo, las cartas a los medios, los comentarios, ¿no? Ya ahí hay una diferencia grande entre lo que se puede leer hoy y lo que se leían hace 10 años, se leía históricamente. O sea, ahí hay bastante crítica abierta al sistema y al gobierno en las secciones de interacción con los lectores de esos medios, ¿no? Y también veo cambios, por ejemplo, en la prensa regional cubana, y lo vi especialmente de una manera muy clara, por ejemplo, en las coberturas sobre todo de desastres naturales, ¿no? A raíz, yo creo, de las coberturas que hizo de desastres naturales que hicimos desde varios medios independientes cubanos, a partir de ahí fue muy claro un cambio yo no sé si de una instrucción diferente, lo que sea, pero los medios cubanos regionales, pasaron de ser unas cosas plomizas, ininformativas, solamente en la que solamente se atribuían grandes éxitos a publicar imágenes, fotos de la devastación de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí se van corriendo poco a poco los límites, ¿no? En cuanto a una cobertura más cívica, digamos, de un fenómeno natural, o en cuanto a un debate más abierto, si bien solamente en la zona de interacción con los lectores, y también solamente en la prensa digital, que yo estoy seguro que las autoridades políticas cubanas también saben que un debate que se circunscriba a la prensa digital, no estamos hablando tampoco de un debate nacional, ¿no? Entonces yo pienso que se puede correr un poco la frontera y que estoy seguro que hay gente que desde dentro de Cuba lo intenta, como ahora vimos con un par de locutores de televisión, por ejemplo, que se posicionaron a favor del movimiento San Isidro, el 27N, pero de ahí a que se pueda lograr, yo creo que habría que haber un cambio importante de escenario, y ahí, bueno, le vuelvo a dar la palabra a Diego, que su reflexión iba por ahí, y solamente me metí porque se te perdimos la voz. Lo pueden intentar, pero lograrlo creo que es muy difícil, ¿no? En tanto, el sistema de medios cubanos no es autónomo respecto al sistema político. Entonces, ya por ahí hay que entender que puede haber un margen de tolerancia, que puede haber épocas en que esos márgenes se relajen un poco, pero que hay una frontera que no se puede pasar. Y de hecho, ahora mismo estamos en una etapa donde esos márgenes están bastante contraídos. O sea, conozco personas, tengo amistades que están dentro de los medios independientes, de los medios oficiales, perdón, que aun cuando no son antisistema, que aun cuando creen que el sistema es mejorable dentro de sus propios presupuestos totalitarios, son personas que tienen un margen de decencia y que comprenden que existen cosas que están pasando relacionadas con derechos que no son correctas, que están mal desde cualquier punto de vista que se miren. Intentan tratar desde un discurso tal vez muy moderado, muy de puntilla, pues tratar de hacer cambios, tratar de decir cosas que en otros momentos no se pueden decir, pero es muy difícil, es muy limitado y todo el tiempo están caminando sobre el filo de la navaja. Y por eso constantemente estamos conociendo historias de personas expulsadas de los medios, de personas sancionadas, de personas que son llamadas a contar incluso por dar un like en una publicación. Entonces, yo creo que ejemplos hay muchos de personas con buenas intenciones que han arriesgado cosas, que han quemado incluso etapas de su vida tratando de hacer ese cambio entre los medios y que al final se han decepcionado y se han ido. Yo creo que ese es un proceso que es muy individual, que aunque otra persona te lo diga, mira, no se puede, mira, vas a llegar a un tope,
La persona que está convencida de que puede hacerlo necesita vivirlo y darse de bruces para entonces tomar las decisiones. Pero no se puede esperar en las condiciones actuales que dentro de los medios oficiales hay un cuestionamiento al gobierno y hay un ejercicio del periodismo como debe ser. De hecho, una cosa muy curiosa es ver cómo esta dualidad entre el periodista como persona que tiene una tribuna para hablar en un medio oficial y la persona que tiene una tribuna en las redes. Y vas a ver cómo muchas veces el periodista como ente individual se queja, se pronuncia, se posiciona desde sus redes personales, pero no lo hace desde un medio de prensa donde tiene el espacio para hacerlo, porque no puede hacerlo, sencillamente no puede hacerlo. No se trata de que la persona sea buena, sea mala, sea valiente, sea cobarde. Más allá de eso, de esas dualidades, no puede hacerlo. No va a pasar de la mesa del editor ese trabajo. Y si pasa de la mesa del editor, pues posiblemente se va el periodista, se ve el editor y le queda de ejemplo para los que vienen detrás. Este es el caso de personas que uno reconoce como profesionales serios, decentes, que nunca le permitieron llegar a determinadas instancias de dirección porque se pensaba que eran personas que le iban a dar problemas a esa estructura. Sin embargo, la estructura los ha dejado llegar y se han domesticado. O los han expulsado en poco tiempo o se han domesticado. Para mí el caso más representativo es Ronquillo. O sea, Ronquillo, cuando era de periodista de Juventud Rebelde, muchas de las personas que pasaron por ahí tienen en mucha estima a Ronquillo. Era una persona incluso que decían que defendía a sus periodistas, que abogaba por un periodismo más crítico dentro de los límites del sistema, pero un periodismo más crítico. E incluso hay entrevistas que le daba el propio Ronquillo a estudiantes de licenciatura donde él les decía que los que llegaban a directores de medios eran precisamente los que el partido sabía que iban a alinearse con sus políticas, que no le iban a dar problemas. Bueno, pues hoy Ronquillo está de presidente del UPEC. Cuando Ronquillo llegó a presidente del UPEC, mucha gente incluso dijo, coño, qué bueno, por lo menos vamos a tener ahí una persona decente. Y nada, desde el UPEC han salido en los últimos meses unas condenas súper ortodoxas, súper estalinistas sobre los medios independientes y sobre personas que él los conoce personalmente y que sabe que no son nada de eso que está diciendo. Entonces es una muestra de cómo al final la estructura se impone al sujeto y el sujeto o se amolda o la estructura lo aplasta. Es muy difícil desde adentro poder lograr ese cambio al que uno aspira tal vez de manera ingenua cuando intenta desde dentro lograr esas transformaciones. Una manera de controlar o de limitar este poder de la estructura, usando tus mismas palabras, podría ser a través de una nueva ley de prensa o de la derogación del decreto 370. Hay un espacio en Cuba para crear una legalidad que por lo menos le sirva de algún tipo de garantía al periodismo independiente o que dé algún margen para que los que no han pasado a la acera de la autonomía, por decirlo de alguna manera, den ese paso. No existe, no va a existir y no quieren que exista. Cuba es un estado totalitario, no hay estado de derecho. Podemos mañana poner una constitución que diga se respeta la libertad de expresión en su más amplia concepción sin ningún tipo de peros como está ahora y eso no se va a cumplir. Mientras no exista separación de poderes, mientras existe un partido único que está por encima de todo, todo lo demás que venga va a estar ajustado a esa concepción y va a estar diseñado para controlar. Esta idea de la ley de prensa sobre todo tuvo mucho impulso desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Creo que de ahí salieron como las principales teorizaciones y apoyos en la cual algunos creímos en su momento. Voy a decir que yo creí en que hacía falta una ley de prensa. En las condiciones actuales de Cuba, hoy una ley de prensa sería una ley mordaza. De hecho, lo último que salió fue la política de comunicación y la política de comunicación. Al inicio, en su punto 1, dice que la comunicación es un recurso estratégico dirigida por el partido. O sea, una cosa tan absurda como esa que a nivel teórico, a nivel pragmático, es un imposible esto de que la comunicación va a ser dirigida y rectorada por el partido, pues así está escrito y en la práctica, en lo que se refiere a comunicación mediática, comunicación institucional, así es como se regula. Entonces, pensar hoy que los cambios que necesita la prensa cubana o el periodismo cubano pasan solamente por cambios que tienen que ver con el periodismo y la comunicación, es una idea limitada.
Los cambios que necesita el periodismo y la comunicación cubana, como todos los cambios que necesita Cuba, pasan por un rediseño total del sistema sociopolítico cubano. O sea, mientras tengamos un sistema totalitario, no va a haber periodismo libre. Mientras tengamos un sistema totalitario, no va a haber igualdad, no va a haber Estado de Derecho, ni va a haber nada de lo que necesita para empezar a ser un país medianamente democrático. Por eso el cambio tiene que ir a la raíz. Mientras sigamos buscando parches, buscando reformas mínimas, que si en la parte económica, que si esto, vamos a seguir teniendo la misma dictadura, el mismo totalitarismo, tal vez un poquito más maquillado, pero incluso con más vigor para poder durar más años. En los últimos meses, a partir de 2019, la nueva constitución, esa constitución votada y diseñada de manera expresa a espaldas de la población y de las leyes después que la vienen complementando en cronograma legislativo. Si algo ha quedado claro en estos meses ha sido que incluso con todas estas leyes abusivas, marcadas ideológicamente, etcétera, cuando el gobierno, el castrismo, el sistema necesita violarlas, las viola impunemente. Entonces, yo soy tan escéptico, no pasa nada, negativo como gallego. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido poner ninguna esperanza o debatir acerca del espacio que le daría a nadie que no fuera un medio completamente controlado por el Estado, una ley de prensa. No, hay otro factor. El Estado controla todo ahora mismo, la mayoría, más del 90% de las estructuras burocráticas del país. Si no hay una liberalización para la creación de otras estructuras burocráticas, como podría ser la de los medios de prensa, con las estructuras burocráticas que necesita un medio de prensa para funcionar dentro de un Estado, o sea, es imposible. O sea, tiene que haber una voluntad de admisión de otras estructuras administrativas, financieras, paralelas al Estado, que permitan el normal funcionamiento de un medio de prensa como entidad fiscal, como emisor de información hacia consumidores nacionales. O sea, todo eso lleva una transformación del control centralizado, totalitario, que posee el Estado cubano ahora mismo, y no hay ninguna voluntad. Por tanto, una ley que no permite, si tú creas una ley de prensa nueva, pero no liberalizas las estructuras fiscales, no liberalizas las estructuras burocráticas, no liberalizas que un medio de prensa pueda instaurar una oficina, por pequeña que sea, sin tenerle que pedir permiso al Estado dentro del territorio nacional. Si esa libertad no existe, la ley de prensa se convierte en un instrumento justamente a favor del Estado, que la modifica, la usa, la emplea y la va a esgrimir siempre en su beneficio. El futuro del periodismo independiente no pasa o no puede esperar por una flexibilización jurídica o por una, digamos, apertura política en Cuba en el mediano y corto plazo. No. ¿Cuál es el futuro del periodismo independiente? ¿Hacia dónde va en el corto y mediano plazo? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Cuáles serían sus estrategias de crecimiento entonces? En mi caso yo pienso a un aumento del número de lectores. O sea, decir, nosotros tenemos que seguir emitiendo información desde la pluralidad y la diversidad que permita aumentar la base de lectores. Las vías, tenemos que generar más vías, diversificar las vías para que esa base de lectores cada vez sea más amplia y nuestra información llegue a un mayor número de lectores. A mediano y corto plazo, esa es la estrategia que yo veo posible, no veo otra. Yo pienso que básicamente seguir haciendo lo que estamos haciendo, o sea, mantener el paso tecnológico, mantenernos hablando en cubano arriba de la bola, cosa que los medios estatales no les cuesta mucho más trabajo. Profesionalizarnos, o sea, en todo sentido, todavía falta mucho por profesionalizar dentro del periodismo independiente, y ahí soy también bastante crítico todavía, o veo más todavía el vaso más medio vacío que lleno. Contar o sea, respetando los códigos, digamos, éticos del periodismo, responder, o sea, no hay mucho que inventar en ese sentido. O sea, estamos oponiéndonos a una gran maquinaria de
de propaganda y de engaño. Entonces, respetar esos códigos éticos, ser, digamos, sinceros, contrastar fuentes, dividir muy bien en los géneros periodísticos, entre lo que es la información y la opinión, dejarlo bien claro, darles voces a todos, digamos, que merezcan una voz dentro de la sociedad cubana, estemos o no de acuerdo con él o no sea más o menos simpático. Y además no solamente contar a la sociedad, también yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Y también, ¿por qué no? Lo cual es otra función del periodismo, entretener, ¿no? Ante ese discurso plomizo y gris y ideológico de la prensa estatal cubana, ¿no? Yo creo, resumiendo, que es seguir profesionalizándonos a la espera no esperando pasivamente, empujando, a la espera de que se abran nuevos horizontes y nosotros podamos, digamos, seguir creciendo. Pero yo creo que a todos los medios independientes cubanos, o a muchos de ellos, a los que, digamos, se fijan en esto, yo creo que el tráfico es cada vez mayor, o sea, los lectores crecen y cada vez el impacto social es mayor, y desde luego que ya se ha logrado un paso muy grande, que es romper la hegemonía informativa del régimen cubano. Yo coincido con lo que dijeron Pablo y Ladislao. Yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es trabajar mucho, trabajar también de manera autocrítica, mejorando todas las cosas que tenemos que mejorar dentro del periodismo independiente, tanto la parte que se lee como la parte que está al interno de las redacciones, que no conocen los lectores, pero que nosotros como periodistas sí conocemos y sabemos que existen problemas a lo interno, que a veces reproducimos las lógicas que criticamos dentro de los medios estatales. Entonces, con todo eso hay que seguir mejorando y salir un poco del miserabilismo ese, ¿no? De que, bueno, no tenemos corresponsales, estamos en una situación de desventaja y justificar con eso que hagamos las cosas mal. No puede haber justificación, porque cada cosa que hacemos mal y cada cosa que regalamos se la estamos cediendo después a los medios oficiales para que salgan en el noticiero diciendo que los medios desinforman, que dan noticias falsas, cuando lo que están es mostrando un error y no el espectro completo de todo lo que se hace bien desde el periodismo independiente. Y creo que otra cosa importante que nos toca es articularnos más como gremio. O sea, dentro de toda esa diferencia, dentro de todas esos puntos divergentes que podemos tener, articularnos en torno a posiciones básicas, posiciones mínimas, como es el derecho a existir de cada medio. Independientemente de cuál sea tu postura política, tu ubicación en el espectro, tienes derecho a existir como medio. Y creo que hay momentos en que como medio, como gremio, tenemos que cerrar filas y posicionarnos, y eso es algo a lo que le teme tremendamente el gobierno. Como decía Pablo, una de las estrategias del castrismo ha sido dividir de todas las maneras posibles. Y te pasa un día la mano a un grupo de medios y otro día le echa con el rayo. Entonces, al final, mientras no entendamos que, independientemente de cómo pensemos, cómo nos posicionemos ante ese gobierno, el hecho de existir fuera de su control ya nos convierte en enemigos y nos pone a todos en el mismo lado, pues yo creo que eso es importante para, como medio, como gremio, crear una autopercepción de nosotros mismos que nos haga mucho más fuertes ante ese poder que al final está tratando todo el tiempo de repelernos y de destrozarnos. O sea, hay que mantener una perspectiva, y a veces es complicado y hay que dar un paso atrás y leer toda la sociedad, ¿no? Lo que está pasando. Claro. Pero hay que ponderar las cosas y ver, digamos, no dejarse arrastrar, no empezarse a creer a que lo que realmente para uno es importante y lo que no le interesa es lo que es importante o le interesa a todo el mundo. Y, por ejemplo, uno de los peligros que veo yo siempre, o digamos lo que siempre estoy alerta, ¿no? Es la cosa autorreferencial. Para mí el periodismo, yo considero el periodismo como una labor cuasi social y a veces ha pasado con muchos grupos de la oposición política. Tengo miedo que pase con el periodismo, que se vuelva entonces autorreferencial, que empiece a hablar de sí mismo, una especie de periodismo selfie, y es un reto, ¿no? Lo que dice Pablo es vital. Los periodistas somos un sector de la población y a veces creemos que lo que nos interesa a nosotros es lo más importante, o lo que le debería interesar, o lo que le interesa al cubano de a pie. Hubo muchas personas en Cuba que no les interesa, que no se enteraron y que no supieron de lo que pasó en San Isidro porque estaban muy preocupados por su cola del pollo, porque estaban muy preocupados por lo que iba a pasar en los próximos días con las tiendas MLC.
Entonces no podemos perder esa realidad. O sea, como medios independientes, a pesar de que somos equipos pequeños, reducidos, pero tenemos que tratar de cubrir el espectro de preocupaciones que existen en Cuba de la manera más variada posible. Y en un país donde la gente está luchando por la subsistencia, esos son los temas que no se pueden perder de vista, amén de que se toquen otros temas, pero hay que llegarle a ese público, a ese cubano a pie que está metido en una cola del pollo y que para él eso es lo más importante en ese momento. Cuando el gobierno decide atacar a los medios de prensa, es la respuesta a la actuación de los medios de prensa, a la importancia de los medios de prensa independientes en los sucesos de San Isidro, de la huelga de hambre, luego del 27N. Es decir, el gobierno se ve, de alguna manera, los medios de prensa, obligamos al gobierno a darnos el tipo de respuesta que él está acostumbrado a dar, que es atacar. Si no hubiésemos sido importantes, estoy seguro que el gobierno se hubiese ahorrado aunque esa publicidad negativa. No habría visto la necesidad. Para mí esa es la mejor respuesta de la importancia de los medios de prensa independientes ahora mismo en la sociedad cubana actual. Y algo que a mí me parece importante es que el periodismo independiente en todo este proceso no fue un observador, sino que fue partícipe, porque no es lo mismo el periodismo, esa visión de mirar desde lejos que se puede tener en un Estado democrático donde hay determinadas garantías, que el periodismo en dictadura, donde el periodismo tiene que convertirse también en un propio actor social para reivindicar derechos sin los cuales no puede existir, como es la libertad de expresión. Y dentro de los huelguistas estaba Esteban, estaba Iliana haciendo sus directas para sus medios de prensa, estaban Oscar y Catherine, que son colaboradores de ADN, del Estornudo. Después se incorporó Carlos Manuel, que fue con el objetivo precisamente de estar ahí como periodista, de vivirlo en primera persona, de poder expandir esa voz también a otros lugares. Y dentro del 27N, pues vimos que cuando hicieron sus comisiones para entrar, hicieron una comisión para la prensa independiente. Y entraron personas de medios independientes, de Cubané, de Diario de Cuba, que de hecho fue uno de los puntos más conflictivos y uno de los que generó más desacuerdo y de los cuales se agarró el gobierno para tratar de romper el diálogo, cuando Fernando Rojas decía que ellos no conversaban con medios que recibieran dinero para cambio de régimen en Cuba. Sin embargo, hubo que reconocer que el periodismo independiente cubano es un sector activo dentro de la sociedad civil cubana y hubo que permitir que entraran ahí, aunque no los dejaron grabar, aunque no los dejaron reportar directamente lo que estaban pasando, pero junto a los teatristas, los artistas plásticos, los cineastas, entraron los periodistas independientes. Y eso es algo inédito y yo creo que es algo sumamente importante porque reconoce la fuerza que tiene ese sector de la sociedad civil cubana que de cierta manera ayuda a que otros sectores se visibilicen, pero a la vez es él mismo un sector activo con capacidad de empuje, con capacidad de transformación. Y yo creo que dentro de lo que pasó en estos últimos meses del año, pues el periodismo cubano recibió muchas ganancias. Las redes sociales en ese sentido se han convertido realmente en un eslabón que une a los medios con la realidad cubana, ¿no? Y ahí sí nos queda por nuestra parte desarrollar, digamos, lo que nosotros llamamos canales alternativos de envío de información, o sea, los boletines por correo electrónico, las propias redes sociales, los artículos instantáneos en Facebook, el kiosco de Google, por ejemplo, el Google Kiosk, que no se puede censurar en Cuba, ¿no? Entonces, todo el tiempo, por supuesto, eso requiere recursos y requiere tiempo, que deberíamos dedicarlo a hacer periodismo, pero prácticamente nos hemos convertido en periodistas y en difusores de la información. Pero sí hay maneras de, si bien no llegar a la totalidad de la población en Cuba, sí de ampliar lo más que pueda, utilizar cada resquicio para llevar la información al país, ¿no? Sigue siendo ahí sigue habiendo un déficit, por supuesto, pero se llega mucho más de lo que el gobierno cubano quisiera. Hay que buscar, sobre todo, entender a qué público le estamos hablando, cuáles son las características del consumo de ese público y tratar de producir productos que se ajusten a las necesidades de ellos y también a las posibilidades de consumo que tienen.
En ese sentido, también salirnos un poco del público que tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y es muy importante la labor que hace otras partes del periodismo independiente, tal vez menos visibles, como son, por ejemplo, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión, que tiene sus boletines con sus corresponsales comunitarios, que son personas que imprimen en hojas dobladas los boletines que están produciendo una vez al mes, 2 veces al mes, y que se los circulan por las comunidades. Y ese es un trabajo sumamente importante porque en esas comunidades muchas veces están las personas más vulnerables, más afectadas, y a las que no llega, no puede llegar el trabajo que se hace desde otros medios, y estas personas pues están cubriendo ese déficit de información. Entonces, todo lo que se puede hacer para seguir ampliando el espectro de lectores es importante. Tenemos una cosa a favor, y es el mal trabajo que se hace desde los medios oficiales rectorados por el partido. O sea, esos medios dejan unos vacíos de información, dejan unos huecos enormes que son nuestra principal ventaja y son nuestro, como lo que tenemos más a mano para poder llegar a esas personas que tienen una necesidad de información, que tienen un déficit de información y que no lo van a encontrar en esos lugares.